Buenas noches, hermanos y amigos. Les saluda el pastor Germán Castro de Auditorio Cristiano Jesús es el Señor. Bienvenidos a nuestro espacio Conexión. Este es un espacio diseñado particularmente para usted y su familia. En él usted encontrará palabra de Dios, consejos pertinentes para la vida familiar, un espacio para poder exponer también sus oraciones y seguramente también la posibilidad de tener un consejo en privado si usted se conecta a los teléfonos o a los sitios que aparecerán en pantalla. En esta calidad de mensajes que va a recibir, encontrará que no solamente vamos a hablar de matrimonios, habrá temas desarrollados exclusivamente para mujeres, habrá temas para los hombres, para nuestros jóvenes. Cada uno de los ministerios relacionados de nuestra iglesia quiere hacer con usted una conexión. Disfrute este espacio. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en el cual nos conectamos con nuestras familias, con nuestra iglesia, al mismo tiempo que nos conectamos con Dios para conocerlo un poco más. Siempre ponemos a su disposición los teléfonos que aparecen en la pantalla para que usted nos pueda llamar si necesita oración o algún consejo, al mismo tiempo que aparece un correo electrónico al cual nos puede escribir, igualmente para pedir oración, algún consejo o si quiere hacernos llegar algún comentario o sugerencia. Siempre son bienvenidos. Esta noche quiero hablar con ustedes acerca de los temores que nos causan algunos enemigos. Y es que la humanidad tiene enemigos muy grandes y temibles que han causado tremendos daños a través de la historia. Han causado miles de muertos. Y cuando hablamos de tener miedo a estas criaturas, no estoy hablando de las grandes bestias como los tigres o los leones o los tiburones. Me refiero a esas pequeñísimas criaturas que son los culpables de las mayores cantidades de muerte a través de la historia. Los virus que han aparecido en diferentes momentos y que han traído una tremenda mortandad y que han causado daño a la salud de millones y millones de personas. Déjeme leerle algunas estadísticas acerca de algunas de estas enfermedades causadas por los virus. El ántrax y la viruela han tenido una letalidad aproximada del 93%. El ébola con una letalidad del 83%, la peste bubónica con un 60%, la fiebre amarilla con un 20%, el dengue hemorrágico con un 26% y el coronavirus, uno de los virus más recientes y de más difícil investigación por sus variantes, por lo nuevo que es y por la manera distinta como está afectando a diferentes grupos de personas de acuerdo a su edad o a sus condiciones previas de salud. Sin embargo, este virus solamente tiene una letalidad aproximada del 4.6%. Es decir, es bastante baja relacionada con otros virus que han sido mucho más letales. Sin embargo, creo que uno de los daños más profundos que ha causado el coronavirus es el miedo. Porque ha cerrado fronteras, ha cerrado economías, nos ha encerrado en nuestros hogares a miles de millones de personas alrededor del mundo, causando tremendos daños a las economías, a los estados de ánimo y a la sensación de inseguridad que nos ha transmitido por todos los rincones del planeta. Déjeme decirle algo, sin embargo. La muerte es una enfermedad, si lo podemos llamar así, 100% letal. Y no hay nadie de los que estamos ahora viviendo y de los que van a nacer en el próximo minuto y de ahí en adelante que se pueda librar de la muerte, a menos que Dios disponga otra cosa y que el Señor venga en los próximos minutos. Pero todos nosotros vamos a enfrentar la muerte y es parte del proceso al que nosotros llamamos vida. Por lo tanto, debemos asumir y debemos prepararnos para vivir, pero también para morir. Y quizá uno de los pasajes de la Escritura en la cual se presenta este panorama de la vida y de la muerte y de la eternidad está en el Evangelio de Juan en el capítulo 11, cuando nuestro Señor Jesucristo visita el hogar de sus amigos, Marta, María y Lázaro. Pero cuando Él se presenta, Lázaro tiene 4 días de haber muerto. Y entonces Marta es la primera que sale a su encuentro, le recibe y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesucristo tiene que decirle: Marta, tú sabes que tu hermano va a resucitar. Y Marta pues cree en él, sabe que el Señor es el Mesías y deposita su confianza en él.
Pero le dice: yo sé que Él va a resucitar al final de los días, al final de los tiempos. Pero Jesucristo insiste y le dice: el que cree en mí no morirá eternamente. El que cree en mí tendrá vida eterna. Y entonces Jesús obra un milagro portentoso, resucitando a Lázaro, sacándolo de la tumba después de 4 días de estar ahí enterrado. Pero la sensación de enfrentar ese momento tan difícil que es la separación del cuerpo físico, el alma y el espíritu, y la separación de la familia, de los seres amados, de los amigos, causa un impacto tremendo. Y Jesucristo se identifica. Y en este pasaje Él muestra 100% su humanidad cuando derrama lágrimas por su amigo y por la familia de este. Cuando Él se ve fuertemente impactado de saber el dolor que causa la muerte, y sobre todo porque esto es consecuencia del pecado. Y entonces Jesucristo derrama lágrimas. Pero al mismo tiempo en este pasaje Él muestra 100% su divinidad, porque con toda autoridad ora al Padre y puede levantar a Lázaro de entre los muertos. Y entonces vemos a Jesucristo también en esta etapa como Dios en el cuerpo de Jesucristo. Y aquí entonces nos damos cuenta que Marta y María ciertamente creían en Él como el Mesías, pero faltaba algo más, porque hay varias cosas en las cuales nosotros como cristianos debemos creer para tener victoria sobre este enemigo formidable que es la muerte. Y en primer lugar, por supuesto, es creer en Jesucristo como el Señor y Salvador, el único que puede darnos perdón de pecado y vida eterna. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Pero no solamente es eso, también debemos creer en el poder de la resurrección. Jesucristo le decía a Marta y a María que Él iba a traer la resurrección, y en ese momento, en su soberana voluntad, dispuso levantar de entre los muertos a Lázaro para que este milagro portentoso llevara a muchos a creer en Él. Pero Lázaro un día volvió a morir, y Jesucristo nos está dando ahora esperanza a nosotros de la resurrección eterna. De esta habla en varios pasajes de la Escritura, pero quizás uno de los más claros es el que el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, nos describe en qué consiste la resurrección. Déjeme leerle algunos versículos a partir del capítulo 15, versículo 42. Si tiene una Biblia a la mano o su celular, por favor acompáñeme en esta lectura. Dice así: así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Definitivamente Jesucristo nos está diciendo cómo va a ser la resurrección, a través de la inspiración que le da el apóstol Pablo. Y nos está indicando que debemos creer en ese poder de la resurrección que nos va a permitir un día a nosotros, los que estemos vivos, ser transformados, pero a los que murieron antes de nosotros creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador, también van a resucitar, ya no con enfermedad, ya no con dolor, ya no con angustia, sino que van a resucitar con un cuerpo glorificado, reflejando a Jesucristo, el nuevo Adán, el que trajo la vida a través de la victoria que Él logró. Y en esa resurrección la muerte es derrotada. El enemigo supremo que nos vence cuando llegamos a la tumba ha sido derrotado por el poder de la resurrección y nuestra fe en Jesucristo. Pero hay una tercera cosa también que debemos creer como cristianos, y es en esa bienaventurada esperanza que tenemos, la cual el apóstol Pablo también habló en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí nos está diciendo que nosotros no debemos de ser como los otros que no tienen esperanza,
porque aquellos que murieron en Cristo ciertamente van a resucitar, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados cuando suene la trompeta, porque un día el Señor vendrá por nosotros también. Y si será en uno de estos próximos días, meses o años, no lo sabemos, nadie lo sabe. Vamos nosotros también a ser transformados y recibiremos un cuerpo glorificado como el de Jesucristo después de la resurrección. Estas son cosas maravillosas y tenemos esperanza. Por lo tanto, debemos animarnos unos a otros, como dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. Debemos animarnos y decirnos: hermanos, ciertamente es dolorosa la muerte. Ciertamente vamos a derramar lágrimas por nuestros familiares, por nuestros amigos. Es doloroso. Quizá al igual que lo hizo Marta y que lo hicieron María, le podemos decir al Señor: Padre, ¿por qué no respondiste a nuestra oración? ¿Por qué no sanaste a mi familiar? ¿Por qué no cuidaste de mi amigo? ¿Por qué permitiste la muerte? Jesucristo escuchó esas palabras de sus amigas Marta y María. Y el Señor no se va a enojar con nosotros cuando lloramos, porque sentimos el dolor, y Él nos conoce y sabe el dolor que causa la muerte como consecuencia del pecado. Pero nosotros debemos asumir también la fe en Jesucristo, creer en Él como nuestro Señor y Salvador, tener esa esperanza bienaventurada de la vida eterna y creer en ese poder de la resurrección, porque Jesucristo venció a la muerte a través de su resurrección aquel domingo en las primeras horas. Tenemos esperanza. La muerte no es el final del camino, solamente es el paso a la eternidad en la presencia del Señor. Y yo esta noche quisiera tomar unos minutos para orar por aquellos que han perdido seres queridos, no solamente a causa de la pandemia, sino quizá por otras circunstancias. Es igual de doloroso. Quisiera orar por ellos para que el Señor les traiga consuelo, traiga paz a sus pensamientos, les traiga esa seguridad de esa vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero también quiero orar por usted, que todavía no tiene esa seguridad de la salvación, que se atemoriza con solo escuchar la palabra muerte y que no está seguro a dónde iría a pasar su eternidad. Permítame orar por usted esta noche y que el Señor pues le dirija a tomar la mejor decisión que puede hacer en esta vida: creer en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Padre eterno, en esta noche queremos alabarte, queremos adorarte, darte gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por haber enviado a Jesucristo, tu Hijo, para morir en la cruz del Calvario por nosotros, por ese Cordero que tú enviaste para derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero gracias por la resurrección, porque a través de ella tenemos victoria. Ya no hay más poder en el pecado, ya no hay más poder de la muerte, porque en Cristo ha sido derrotada, ha sido sorbida la muerte en victoria a través de la resurrección de nuestro Señor. Trae paz y consuelo a los corazones de aquellos que sufren, aquellas familias, aquellos amigos que están adoloridos por la pérdida de sus familiares, Señor, de sus seres cercanos. Dales paz en sus pensamientos, dales consuelo que solo tú puedes dar. Pero también oramos por aquellos que aún tienen miedo, que tienen temor de la muerte, porque no están seguros de su salvación. Oramos, Señor, para que al darse cuenta de su necesidad, crean en Jesucristo como Señor y Salvador, y que tú les des en su corazón esa paz, esa esperanza bienaventurada de saber que en Jesucristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Quiero invitarles a que, si usted ha tomado una decisión, si usted ha orado con nosotros, nos escriba al correo que aparece en la pantalla o llame a uno de los teléfonos. Y si usted tiene el deseo de escuchar más consejo acerca de lo que significa la vida eterna, lo que significa nuestra fe en Jesucristo, acerca del poder de la resurrección, nos escriba o nos llame y va a haber alguien dispuesto para orar por usted, para explicarle y para conducirle a tomar la mejor decisión de la vida: creer en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Recuerde, la muerte no es el fin. La muerte solamente es el paso a la eternidad delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y que los que nos antecedieron, los que se fueron antes que nosotros, no están perdidos por la eternidad. Un día nos vamos a juntar con ellos también para adorar a nuestro Señor y servirle por siempre. Va a ser un tiempo glorioso, va a ser un tiempo donde vamos a hacer cosas que hubiéramos querido hacer en esta vida, pero que nuestro cuerpo limitado no nos ha permitido. Pero cuando tengamos un cuerpo glorificado como el de Cristo, vamos a poder adorarle con toda libertad y le vamos a conocer cara a cara como Él nos conoce ahora.
Ánimo, hermanos, animémonos unos a otros, porque su vida es la muerte en victoria a través de Cristo Jesús. Buenas noches, Dios le bendiga.